Señores, las informaciones que provee el Banco Central nos dicen que la economía creció 2.4% al mes de julio del 2025. 2.4, ese es el crecimiento. Tenemos un crecimiento interanual de 2.4, 2.6% menos que lo que se registró para ese mismo periodo en el semestre enero-julio del 24. O sea, el 24 para este primero mitad de año crecimos 5% y ahora solamente hemos crecido 2.4, menos de la mitad. Entonces, interanual de julio 4 a julio 24, julio 25, el crecimiento ha sido de 2.9, muy por debajo, de todas maneras, del potencial de nuestra economía, que es 5%. A pesar de eso, la de julio fue superior a la de junio, que fue solamente de 1.1. El impulso, ese crecimiento, a pesar de lo que, de todo, solamente, aunque sea 2.4, no es, digamos, de eso de lo que genera mucho empleo, porque fue la minería la que impulsó el crecimiento. Y ustedes saben que en la minería está el oro, y ni siquiera por volumen, sino por precio. ¿Me entienden? O sea, es la monetización. Si yo exporté 10, pero el precio de 10 es 200, fueron 2.000. Pero si yo exporté 10 y el precio de ese 10, de lo que sea, fue 400, son 4.000. Cuando lo pongo, eso es lo que me da. Más, en lugar de 2.000 fue 4.000. Bueno, la minería creció 21%. Eso es un brinco prácticamente estadístico porque estaba totalmente en el suelo. O sea, generó un poco, pero generó mucho más que el mes pasado. Entonces, ese fue un crecimiento positivo. Un crecimiento interanual de 21% con los problemas de Barry, de las presas de cola y aquello. Pero el precio ha ayudado bastante. Está el oro en 3.300 y tantos. Déjenme ver cuánto está, justamente, para no inventar. Está ahora mismo en 3.396, o sea, 3.400 prácticamente. Entonces, minería experimentó 21% en el mes de julio, un acumulado de 5.1 de enero a julio. En el promedio, ¿verdad? En el semestre, tiene un crecimiento la minería, y ciertamente como el potencial de toda la economía. Zonas francas crecieron 7.1, más que el crecimiento de la economía potencial, eso es importante, y ese ha sido uno de los buenos factores. Las exportaciones se incrementaron en 5%, con 805 millones de dólares. Acumulado en el semestre, 5.057 millones de dólares. Hoteles, bares y restaurantes crecieron 4.4, cercano al potencial. La construcción solamente creció 3.8. En el promedio de semestre 2.3, que es una de las quejas y uno de los factores que han lastrado ese crecimiento de la economía, que tan solo es de 2.4, menor 2.6% que el crecimiento del año pasado para ese mismo periodo. Entonces, el nuevo ministro de Economía y Hacienda, que es lo mismo, Hacienda y Economía ahora están juntos, Magín, el amigo Magín, acaban de someter un presupuesto con un incremento del gasto. Y lo hemos aplaudido, porque ese incremento del gasto va justamente no en el gasto, sino en el CAPEX, Capital Expenditure, en la inversión, el gasto de capital. Y eso es bueno, porque esa ha sido una de las falencias del gobierno, que privilegió el gasto corriente y afectó el gasto de capital. Bien. Como quiera, a pesar de que eso es así, el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles hace un análisis interesante, que es bueno compartirlo con ustedes para edificación, y dice, como sobre el presupuesto que acabamos de someter, la reformulación presupuestaria ahora en agosto, dice la CRES, como en el 2023, es el año traspasado, como en el 2023, pero peor. ¿Me captaron? Eso que acabamos de hacer es igualito a lo que se hizo en el 23, pero peor. Y empieza a detallar. En el 2023, el 1 de agosto,
se estableció en el proyecto modificado que se sometió al Congreso. Igual, todos los años se hace lo mismo. En todos los gobiernos se hace lo mismo. La proyección presupuestaria adicional para ver lo que entró, lo que se gastó, para los ajustes, cuál es el déficit. Se iba a expandir el déficit de 3% a 3.2% del Producto Interno Bruto. En este de ahora, de agosto, de este 25, se va a expandir de 3% a 3.47. 5. Dice, para ese entonces la economía acumulaba un crecimiento de 1.8. 1.8 al mes de junio, muy igual a lo de ahora, 2.4. O sea, en sentido general, bastante reducido y bajito, y por esos fines se decidió incrementar el gasto. Entonces ahora en el 25 se va a pasar, como le dije, de 3 a 3.5, 3.47 el déficit, o sea, con más gasto. Y las justificaciones en el 23 son iguales a las de ahora. Y yo me quiero referir a una sola señalamiento. Dice, durante el 23 la desaceleración del crecimiento, que solamente estábamos creciendo 1.8, se ha acentuado, atribuible a diversos factores. La disminución de la demanda interna y el entorno económico internacional adverso. Eso fue en el 23. Y yo digo, pero en el 23 no teníamos a Trump, no teníamos lo que está haciendo él ahora. Pero es el mismo cliché que se usa, lo mismo se está usando ahora. Yo le digo, pero ¿cómo entorno internacional? Las remesas crecen, el turismo crece, la inversión extranjera crece, las exportaciones crecen. ¿Cuál es el entorno adverso internacional que tenemos? No es eso, el entorno adverso está positivo con 43 mil millones de dólares que recuperamos el año pasado. Pero fíjense ustedes que es el mismo cliché. Durante el 23, esta fue la justificación que se dio, copiada ahora mismo. Entonces, lo mismo, la política fiscal contracíclica es una frase para expresar que se va a gastar más debido a que la economía no está teniendo el desempeño esperado. O sea, es con anabólicos, no por asuntos estructurales, fundamentales, una reforma tributaria, una reforma fiscal, un paquete que cree condiciones competitivas para la economía se expanda, para que se formalicen los comercios, para que el Estado tenga más recursos. Es con anabólicos y con cosas, tú ves, y no es que esté mal. Entonces, en el 23, de 1.8, con ese incremento del déficit, con más gasto, ¿verdad? El crecimiento al final fue de 2.2. 2.2. En este caso, nosotros hemos tomado medidas monetarias de más de 1.7% del producto, 81 mil millones los otros días, anterior 35 mil millones, siento que ya yo perdí la cuenta de cuánto es que da. Entonces, dice la CRE, se repite la historia, aumentar el gasto, pero faltan medidas fundamentales para dinamizar la economía estructuralmente. Entonces, en el 23 se dispuso el uso de 23.600 millones de pesos de ejercicios fiscales anteriores, lo mismito de esta ocasión. Dice Magín que no vamos a emitir más deuda para financiar estos 35 mil millones que van al gasto ahora en capital, son 70 mil que se van a añadir ahora en este presupuesto modificado, porque vamos a cogerlo de ejercicios fiscales pasados, lo mismo del 23. 35 mil y pico, 36 mil millones de pesos, que lo vamos a coger de dinero que tiene el banco ahorrado, sentado en el banco de reserva. El banco no, el gobierno. Con una economía que está en el suelo, que por eso es que lo hemos estado aplaudiendo. Ya había un economista, Raúl, ¿cómo se llama el apellido? Bueno, Raúl, el otro día que decía, el gobierno tiene qué sé yo cuánto ahorrado ahí, guardándolo. Vamos a usarlo para dinamizar la economía. Pero si fuera para usarlo para el gasto de dispendio y de gasto para aquí, francachela para allá, ahí sí aparecen opciones para hacerlo. Pero invertir en capital, en recuperación de las obras, en terminar las que están inconclusas, ahí es lo que nos ha pasado. Al final del día, de los 69.740 millones, que es la ampliación del gasto, es por eso que dice, igual que en el 23, pero peor, dice la CRES que la mayor partida se encuentra dentro de las obligaciones del Tesoro, son 20.000 millones,
que van a financiar a las distribuidoras de electricidad, a las EDES. O sea, esos 20.000 millones se equivalen prácticamente a un 30% del paquete tributario de esa ampliación del gasto. Que dice la CRES que si es con impuestos que lo vamos a financiar, esos recursos, es negativo. Pero como tenemos una deuda que ya emitimos anteriormente, la teníamos ahí pagando el negocio de Capaperro, como le demostró Andy con números ayer, y como yo lo había dicho también a tiempo atrás aquí, no puede ser que tú salgas a emitir unos bonos que pague 5 o 6%, que los bonos más baratos para tenerlo depositado en el Banco de Reserva, para acumular reservas del Banco Central. Yo con ese dinero lo que hago entonces del Banco de Reserva, y como hacen las AFP, y como hago yo, que voy y lo invierto en certificado de participación del Banco Central, en notas de letras del Tesoro del Banco o de Hacienda. ¿Cuánto me pagan? 10% del banco. Eso le genera déficit cuasi fiscal al Banco Central. Pero para el Banco de Reserva es un buen negocio, porque además ese dinero es el gobierno que lo depositó ahí. Que lo deposita en dólares. Es un mare magnum y un desbarajuste que es como una alquimia. Como esa, en los muñequitos, uno antes tenía una bruja de que preparando unas pócimas, de que una alita ¿cómo es? De ratón, un rabito de ratón, una alita de cucaracha, una qué sé yo, que como una magia. Y que no puede haber magia. Las madres de nosotros enseñaron, con el dinero usted lo estira, pero a costa de comprar menos de esto, pero usted no se va a endeudar y endeudar y endeudar, porque llega un momento donde no te van a fiar en el colmado. Tú no tienes cómo pagar, no eres solvente. Y cuando hablan de la sostenibilidad de la deuda, la sostenibilidad, la relación deuda-Producto Interno Bruto, yo le decía a Jochi y a Valdés, sí, hay sostenibilidad hasta que no hay sostenibilidad. Y explota todo como un petardo. Una pausa, que esto es economía y mercado.